Problemas en la red. ¿Alguna pregunta? ¿Ven la pantalla? ¿Sí o no? Sí se puede ver. Ok. Recuerda que tenemos problema con el sistema. Vamos a esperar hasta dónde podemos llegar. Entonces habíamos dicho que por encima del punto E, del precio de equilibrio, hay un exceso de oferta. Hay una producción que no está siendo demandada porque los precios son muy altos. Y es decir, en el tramo AB. Y por debajo del punto E, en el tramo CD, hay una escasez. Los precios son tan bajos que no motivan al empresario a producir. Entonces, lo importante es, si está en el precio de equilibrio 2, presionar hacia el alza de precios, a que llegue el precio de equilibrio. Y si está en el precio 1, presionar para que ese precio llegue al precio de equilibrio, tal como sucede aquí en la gráfica número 2. Fíjense que si está por encima, en P1 se presiona hacia abajo los precios para que baje. Y si está en P2, se presiona hacia arriba para que los precios suban y se produzca el punto de equilibrio. Bien, aquí vemos el excedente, el precio tiende a caer. Cuando hay un excedente, el precio tiende a caer hasta llegar al precio de equilibrio. Es decir, que si el precio es 60, él debe bajar a $45 para que se produzca el equilibrio en la producción y venta de 200 unidades. ¿Okay? Por lo tanto, aquí hay un excedente cuando el precio está por encima del precio de equilibrio. Y aquí hay una escasez. Cuando el precio de 30 se presiona hacia arriba, ¿verdad? El mercado tiene que presionar para que los precios suban y llegar al precio de equilibrio de tal manera que satisfaga el nivel de demanda y el nivel de oferta en $200. En 200 unidades, perdón. 200 unidades de camisas a $45. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? No, profe. Ok. Ahora, ¿cuáles son los pasos para analizar el equilibrio? El primer paso es averiguar si el acontecimiento desplaza la curva de oferta a la demanda y la curva de oferta y demanda a la izquierda o a la derecha, o si se desplazan las dos. Averiguar en qué sentido se desplazan las curvas, si arriba a la izquierda o abajo hacia la derecha, o en forma simultánea, o en forma inversa, como lo vamos a ver más adelante. Y tres, utilizar un gráfico de oferta y demanda para ver cómo varían el precio y la cantidad de equilibrio como consecuencia del desplazamiento. Esos son los pasos para analizar el equilibrio, como lo vamos a ver a continuación. Aquí vemos que la curva de oferta se mantiene constante, pero quien varía es la curva de demanda. Ya habíamos analizado antes que por efecto de los factores determinantes de la demanda, pregunta, Danza. ¿sí o no? No. Ok. Cuando hay un aumento en la demanda, que la curva, ¿sí ven la pantalla? ¿Sí la ven? Sí, economista. Ok. Cuando hay un aumento en la demanda, quiere decir que la curva de demanda se desplaza hacia la derecha. Por lo tanto, cuando aumenta la demanda, partimos de un equilibrio inicial a un nuevo equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que esto va a provocar un aumento en el precio de $45. Al desplazarse la curva de la demanda, aumentó las camisas a $60. Por lo tanto, al aumentar el precio, también aumenta la cantidad demandada. En este caso, de 200 unidades, el precio de equilibrio, la cantidad de equilibrio inicial ahora aumentó a 300 unidades el nuevo equilibrio. Entonces, ¿cómo se analiza esto? Que al aumentar la demanda, un incremento en el precio de las camisas provoca un incremento en la cantidad demandada de camisas, manteniendo la curva de oferta constante. Ese es el análisis. El otro caso, cuando hay una disminución de la demanda, cuando la curva de la demanda se desplaza a la izquierda, manteniendo la curva de oferta constante. Por lo tanto, una disminución de la demanda provoca una caída del precio de las camisas
de 60 a 45 dólares, pero también provoca un descenso en la cantidad de camisas, de 300 camisas a 200 camisas. Y aquí vemos el equilibrio inicial y el nuevo equilibrio. ¿Cómo analizamos esto? Que al disminuir la cantidad, la demanda, no la cantidad de demanda, al disminuir la demanda hacia la izquierda, esto provoca un descenso en el precio y también provoca directamente un descenso en la cantidad demandada de camisas, manteniendo la curva de la oferta constante, constante. Cuando hay un aumento en la oferta, cuando esta se desplaza hacia la derecha, por lo tanto, manteniendo la curva de la demanda constante, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha, eso es un aumento de la oferta. Esto provoca una caída en el precio de 45 a 30 dólares y también, pero va a provocar un incremento en la cantidad demandada de 200 camisas a 300 camisas. Entonces, ¿cuál es el análisis? Al aumentar la oferta, desciende el precio y se incrementa la cantidad ofrecida de camisas. Cuando hay una disminución de la oferta, manteniendo la demanda constante, al disminuir la oferta, es decir, al desplazarse a la izquierda de O1 a O2, esa disminución de la oferta provoca un aumento en el precio y provoca un descenso en la cantidad de ofrecida de camisas. Ese es el análisis. Entonces es importante que ustedes manejen estos análisis para efectos de solución de los problemas. ¿Alguna duda en cuanto al comportamiento de los desplazamientos de las curvas de oferta y demanda? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, desconozco. ¿Seguro? Bien. Aquí vemos los desplazamientos simultáneos. Un aumento en la demanda y una disminución en la oferta, pero ya juntos. Entonces, un gran aumento en la demanda y una pequeña disminución en la oferta. Aquí vemos el gran aumento en la demanda cuando se desplaza hacia la derecha, la curva de la demanda, ¿verdad? Pero la curva de la oferta disminuye a la izquierda, pero es muy pequeño. Por lo tanto, cuando tomamos en cuenta el equilibrio inicial, a un precio de 30 dólares, se ofrecen y se demandan 300 camisas. Pero cuando se desplaza, cuando aumenta la cantidad ofrecida, perdón, la cantidad demandada y disminuye la cantidad ofrecida, se va a incrementar el precio de 30 a 60 dólares. Pero también se va a incrementar la cantidad ofrecida y demandada de camisas a 400 camisas. Entonces vemos que la magnitud del aumento en la cantidad demandada es mucho mayor que la disminución de la cantidad ofrecida. Entonces tenemos dos puntos de equilibrio. A 30 dólares se ofrece y se demanda 300 camisas en el primer punto de equilibrio. Pero cuando el precio sube de las camisas, ahora se ofrecen y se demandan 400 unidades. Caso contrario, cuando hay un pequeño aumento en la demanda y una gran disminución de la oferta. Aquí tenemos que cuando hay un pequeño aumento de la demanda y una disminución en la oferta, ocurre que cuando el precio inicial de 30 dólares se ofrecen y se demandan 300 camisas, pero cuando ese precio aumenta, se ofrecen y se demandan 200 camisas, quiere decir que hay una disminución de la cantidad ofrecida y la cantidad demandada en forma simultánea. Entonces podemos observar cómo se desplazan ambas curvas en sentido diferente. Aquí hubo un aumento en la cantidad demandada, perdón, en la demanda, y una disminución en la oferta menor. Aquí hubo una gran disminución de la oferta, pero un pequeño aumento en la demanda. Entonces, de esa forma analizamos el equilibrio inicial y el equilibrio parcial de acuerdo a cómo se comporten los precios y de acuerdo a cómo se comporten las cantidades y demandadas ofrecidas. Demandadas y ofrecidas, porque eso es lo que analiza los puntos de equilibrio, tanto cantidades demandadas como cantidades ofrecidas a un nivel de precios. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no?
¿Sí o no? Bien. Aquí vemos un mercado de televisores en 3D. Dice, en la situación de equilibrio inicial, las pocas empresas que ofrecen los televisores deciden acordar no venderlos por debajo de $30. Quiere decir que el precio de equilibrio son 30 euros. ¿Qué sucederá? ¿Verdad? Tenemos los precios de los televisores en 3D, la cantidad demandada mensual de televisores y la cantidad ofrecida de televisores. Observamos que donde se igualan, donde se intersecta la curva de oferta y demanda, es en 35 televisores. A 35 televisores se venden a $25 cada uno. Por lo tanto, este precio de equilibrio, allí se intersecta en la curva de oferta y demanda y definen el equilibrio inicial. ¿Okay? Por lo tanto, ¿cómo se analiza esto? Al precio pactado de 30 euros, la cantidad ofrecida es de $40. Aquí está, cantidad ofrecida de $40 y la cantidad demandada de $30. Perdón, de 30 euros. Por lo que se producieron exceso en el nivel de oferta de 10 televisores. Aquí la diferencia, hay un exceso de oferta porque primero el precio es mayor al precio de equilibrio, $30 es mayor al precio de equilibrio que de 25. Hay un exceso de oferta de 40 televisores. Entonces, lo importante es que se presione hacia abajo para que el precio nuevamente pueda ser de 25 euros. En la situación de equilibrio inicial en el Estado establece incrementar impuestos en 5 euros por unidad de producto vendida. Quiere decir que ya va a haber un nuevo punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque se están aumentando los impuestos. ¿Cuál será el nuevo punto de equilibrio y cómo afecta a los consumidores de las empresas? Entonces, se había establecido que hay que pagar un impuesto de 5 euros por televisor vendido. Y esta va a ser la función de, aunque ustedes no van a realizar funciones, proceder a la función de cálculo. Entonces, ¿qué observamos aquí en el segundo gráfico? Que si hay un impuesto de 5 euros por cada unidad de televisor vendido, ya el punto de equilibrio va a variar. Ya no va a ser un precio de €25, se ofrece y se demandan 35 televisores, sino que con el impuesto que se incrementa, se va a incrementar el precio a 27,5 euros y ahora se van a demandar 32,5 televisores y se van a ofrecer también 32,5 televisores. Por lo tanto, al incrementarse el precio, ¿okay?, la oferta disminuye. La oferta va a disminuir porque el consumidor no va a querer comprar los televisores de ese precio, pero la demanda se mantiene constante. La demanda se mantiene constante. Entonces aquí vemos un traslado del equilibrio inicial E1 al equilibrio posterior E2 debido a un aumento en el impuesto por la venta, del impuesto de 5 euros por la venta de cada televisor. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? No economía. Ok, entonces aquí vemos la situación, fíjense, cuando la curva de demanda mantiene la oferta constante, la curva de demanda se mantiene, se desplaza hacia la derecha, se desplaza de E1 a E2. ¿Qué sucedió? Un aumento en el precio y un aumento en la cantidad, porque a mayor demanda, en este caso, ok, aumentó el precio de equilibrio, pero también aumentó la cantidad demandada, manteniendo la oferta constante. Aquí vemos una tabla de equilibrio hipotético del mercado de leche por litro por familia en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Aquí vemos el precio por litro de leche, la demanda anual en litros, la oferta anual en litros, la escasez o excedente y la presión del precio. A un precio de 40 centavos, por supuesto la demanda va a ser mayor que la oferta. 183 de demanda, 37 de oferta, va a generar una escasez, porque los precios son tan bajos que todo el mundo va a querer comprarlo. Y esto debe generar una presión hacia el alza del precio para que pueda alcanzar al precio de equilibrio, que son 60 centavos. Si el precio sigue subiendo, la demanda va a disminuir y la oferta va a aumentar. Sin embargo, todavía se produce escasez porque la demanda es mayor a la oferta.
y hay que seguir presionando a un alza de precios. Cuando el precio llega a 60 centavos de dólar, ocurre un equilibrio donde la cantidad ofrecida y demandada van a ser iguales. Aquí ocurre un equilibrio producto del incremento de los precios y se produce un equilibrio. Pero ¿qué pasa si el precio sigue subiendo a 70 centavos por litro? Va a disminuir la demanda y va a aumentar la oferta. El empresario va a aumentar porque los precios están subiendo. Eso va a producir un excedente porque el consumidor no va a querer comprarlos. Por lo tanto, hay que ejercer ahora una presión hacia la baja de precio para que pueda llegar nuevamente a 60 centavos, que es el precio de equilibrio. Y si el precio sigue aumentando a 80 centavos, sigue bajando la demanda, pero sigue aumentando la oferta. Se sigue produciendo un excedente porque el consumidor no puede comprarlo a ese precio. Y la tendencia es que el precio se estimule hacia la baja hasta que pueda llegar a 60 centavos y existe una armonía entre vendedores y productores y se produzca un equilibrio en el mercado. De esta forma se analiza el equilibrio del mercado. Ahora, esto va a dar como resultado, ¿verdad? La intersección de las curvas de oferta y demanda a 60 centavos de dólar como precio y a 110 unidades, tanto vendidas como compradas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, economista. Ok. Entonces, aquí vemos un análisis integral de cómo se comporta. ¿Qué sucede cuando hay un aumento en la demanda, una disminución de la demanda, o un aumento en la oferta y una disminución de la oferta? Cuando esto ocurre porque se generan desplazamientos de ambas curvas a la derecha o a la izquierda. En el caso que cuando hay un aumento en la demanda, la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha. Esto va a generar una escasez, hay un exceso de demanda. Por lo tanto, los productores podrán subir los precios hacia el alza. ¿Y cuál va a ser el efecto? Que aumente el precio y la cantidad de equilibrio. Cuando hay una disminución, caso contrario, cuando disminuye la demanda, las curvas se desplazan hacia la izquierda. Esto va a generar un excedente, pero por exceso de oferta. Los productores deberán bajar los precios y se deben disminuir los precios y la cantidad de equilibrio. Cuando hay un aumento en la oferta, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha. Esto va a generar un excedente o un exceso de oferta por incremento en los precios. Por lo tanto, los productores deberán bajar los precios para que toda su producción sea vendida. ¿Cuál va a ser el efecto? Disminuir el precio de equilibrio y aumentar la cantidad de equilibrio. Y cuando hay una disminución de la oferta, la curva se desplaza hacia la izquierda. Esto va a generar una escasez por exceso de demanda porque está bajando los precios. Por lo tanto, los productores deberán estimular para subir los precios para poder vender toda su producción. Y el efecto es que aumenta el precio de equilibrio, pero disminuye la cantidad de equilibrio. Entonces, este es el análisis según el comportamiento de de los aumentos y disminuciones, ya sea de la curva de demanda o de la curva de oferta. Bien, por aquí terminamos. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Por favor, activen sus cámaras. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? No, Tabanco, economista, todo bien. Segovia, Guerrón, Kiwango, Alex, ¿están o no están? Sí, sí, economista, Sí, está todo estamos aquí, claro. Ah, Moenala, Sí, sí, estoy aquí. ok. Segovia, porque usted tiene dos pantallas. Vamos a ver, ¿quién está por aquí? Ah, Almeida, Tabango, Getial está en asistente. Sí, Getial está en asistente. Otavalo también está en asistente. Perdón, economista. Mira, ¿Tú querés no siguió o se retiró? ¿Se retiró? Se retiró economista. no, no Ah, está retirado. ya. Sí, porque más nunca lo vi. Bien, voy a tomar este bloque porque lo que queda son 4 minutos y seguimos nuevamente en el próximo bloque. ¿Oyeron?
Retomamos el próximo bloque.